Pirkei Avot, estamos en el capítulo 3, en la Mishnah número 18 en mi versión, en la tuya. 13, me parece que ya terminamos. ¿Querés sentarte ahí? Así no me duele el cuello. ¿Podés? ¿Te molesta? No. Gracias. Todavía es el 4 de Adar, estamos entrando en el 5 de Adar del año 5775, 23 de febrero del año 2015, según el calendario que está acá en este celular. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Purim? ¿Qué? Falta menos para Purim, es cierto. ¿Te duchaste? Bueno. Tenés los anteojos también sucios de vuelta. Sería que los laves. Bueno, ¿qué versión es esta? Mishnah número Yud-Dalet, Mishnah 14. Seguimos hablando de Rabbi Akiva. Sigue diciendo cosas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice cosas muy interesantes, muy especiales. Pero es importante también hablar de quién es Rabbi Akiva, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo de que hablemos de quién es Rabbi Akiva? ¿Eh? Ah, ok, bueno, buenísimo. Me lo pedís por favor, entonces no me puedo negar. Rabbi Akiva, que es el que dice esta Mishnayot, es un Taná, un sabio de la Mishnah. Es un Taná muy especial. ¿Por qué es un Taná muy especial? Porque Rabbi Akiva sobrevivió a la Torá. O sea, muchos sabios fallecieron, muchos sabios murieron, y la Torá podría haber desaparecido. Rabbi Akiva tuvo 5 alumnos principales, entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai, de los cuales sobrevivió a la Torá. Rabbi Akiva, aparte de la historia de él que todos conocemos la historia de él, ¿cierto? De que él al principio era una madre, era ignorante, y que estudió Torá para casarse con la hija de Calva Sabúa, con Rachel, toda esa historia tan linda de amor. Rabbi Akiva, que mostramos en un libro en español, Rabbi Akiva, que alguien hizo, editorial Jerusalén, me parece, de México, de México. ¿Sí? Rabbi Akiva, entre otras cosas, es un sabio muy especial. ¿Qué tiene de especial Rabbi Akiva? Vamos a enfocarnos en lo que yo quiero contar. Rabbi Akiva tiene algo muy especial. De Rabbi Akiva aprendemos los halajot de quién es el Mashiach. El Rambam aprende los halajot de quién es Mashiach a partir de Rabbi Akiva, de lo que hizo Rabbi Akiva. ¿En qué sentido? ¿Qué decir? ¿No hay que decir? ¿Y cómo es que se pudo equivocar? ¿Quién dijo que se equivocó? Ah, entonces vos ya conoces el cuento, ¿no? Ya conoces el cuento, entonces, ¿cuál es? No, pero está con lo que me dijo ya parece que no. ¿Cómo? Parece. ¿Aparecer no? ¿Aparecer no qué? ¿Quién dijo que Rabbi Akiva se equivocó? Ese es el problema. Pues, ¿cuál es el problema? Venís, Moel, venís, estás invitado. No lo conozco. Bueno, les vamos a contar ahora el cuento, es importante. ¿Sí? Primero que nada, Rabbi Akiva hay que entender en qué época vivía. Rabbi Akiva vivió en la época de Bar Kuziba. ¿Quién era Bar Kuziba? Bar Kuziba, muy bien, Bar Kuziba también es llamado Bar Kokhba. ¿Quién era Bar Kokhba? Bar Kokhba fue un líder político del pueblo de Israel en la época después de la destrucción del templo. Y él quería redimir al pueblo de Israel. Él quería provocar la Geulá. Hoy en día escuchamos la Geulá y suena como algo mágico. Viene Rabbi Akiva nos enseña que no. Y de Rabbi Akiva aprendemos, el Rambam aprende, qué es exactamente la Geulá y qué es exactamente el Mashiach, según la Halajá. ¿Por qué aprendemos de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva era el rabino que apoyaba a Bar Kokhba. Bar Kokhba, que hizo la revuelta contra los romanos, logró que tengamos independencia nacional durante 3 años, nada más. Y después murieron muchísimos judíos. ¿Cómo? Yo no me leí la historia hasta la mitad. ¿Cómo? Me leí la historia hasta la mitad. Ah, la historia hasta la mitad. Ok. Entonces, después Roma terminó tirando abajo el gobierno de Bar Kokhba y mataron miles y miles y miles del pueblo de Israel. Que decían que era hasta De eso vamos a hablar ahora. ¿Sí? De eso vamos a hablar. Ahora, primero que nada, Bar Kokhba vamos a encontrar
que los sabios a veces, el Rambam por ejemplo, y en otras fuentes, lo llaman Bar Kuziba. ¿Por qué lo llaman Bar Kuziba? Hay quienes quisieron explicar, dentro de los sabios, que Bar Kuziba lo llamaban por la palabra Kozev. ¿Qué es Kozev? Kozev es alguien que engaña, alguien que decepciona, Entonces dicen que lo llamaron a Bar Kuziba, porque él decepcionó al pueblo de Israel. Pensamos que él iba a traer una redención y al final nos decepcionó y terminaron muriendo muchísimos judíos. Ahora, la verdad es que esa no es la explicación de por qué lo llamaron Bar Kuziba, sino que Bar Kuziba era su nombre. O sea, tal vez lo llamaban Bar Kokhba, tal vez lo llamaban Bar Kuziba, tal vez encontramos hoy en día escrito sobre él Bar Kuziba con Samaj. Saquemos que era su nombre. No tiene que ver con que decepcionó al pueblo de Israel, como pensaron muchos a través de la historia. Hoy en día, gracias a diferentes descubrimientos arqueológicos y escritos y de monedas de la época del Segundo Templo y después, sabemos que simplemente era su nombre, Bar Kuziba. También encuentran sobre Bar Kuziba que él era una persona muy especial. Bar Kuziba, antes de empezar la guerra, antes de empezar a luchar, él miraba al cielo y decía: ni ayudes ni molestes. ¿A quién le hablaba? A Hashem. Muy bien. Bar Kokhba decía a Hashem: no te metas, dejemos a nosotros hacer las cosas, ¿sí? O sea, dejá que nosotros hagamos las cosas, ni ayudes ni molestes, que nosotros nos encargamos de recuperar nuestro propio gobierno, ¿sí? Entonces, por algunos también quisieron decir tras la historia que Bar Kuziba no era una persona muy religiosa. Sin embargo, hoy en día encontramos también descubrimientos escritos de Bar Kuziba que muestran que, no específicamente, no hay por qué decir que no era realmente una persona muy religiosa. De hecho, encontramos que él manda una carta a no me acuerdo quién, pidiendo que estaba llegando Sukkot, pidiendo que a sus soldados les manden a todos Arabot, Lulavim, Adasim y Etrogim, ¿sí? Ramas de mirto, ¿cómo se llama todo esto? Ramas de palmera, hojas de palmera, perdón, hojas, sauce, sí, sauce, y el citrón, creo que le dicen en español, aletrón, ¿ok? Entonces vemos que le interesaba también que cumplan las mitzvot, ¿sí? ¿Cómo? Sidra, no, sidra es lo que se hace de la manzana, una bebida alcohólica, que se hace con manzana. Citrón, si no me equivoco se llama citrón. ¿Querés que me fije? Lima. Lima, la lima es específica. La lima es otra fruta, es una que se llama lima. Citrón, a ver, vamos a ver cómo traduce. Acá dice que es citrón, o citrus medica. Ok, sea como sea, el etrog, ok, el etrog. Saben, ya que hablamos de eso, saben que hay diferentes especies de etrogim. Hay un etrog que se llama la mano de Buda. La mano de Buda. ¿Por qué? Porque es un etrog que tiene una forma como si fuera una mano, una cosa rarísima. No creo que se pueda usar para Sí, su creo que cosa. lo he visto, sí, lo he visto. Miren, a ver si lo ven. ¿Eh? ¿Eh? Ok, esto es simplemente un dato interesante. Bueno, entonces vemos que a Bar le importaba que cumplan la Salahot y todo eso, entonces no sé si se puede decir que esto le importaba religiosamente. Pero era una persona especial, sin duda. Ahora, como a través de la historia del judaísmo ya conocemos que a los políticos les gusta tener un rabino que los apoye para que los religiosos digan: oh, el rabino dijo, entonces yo también voto a este. Entonces Bar Kokhba tenía su rabino mascota. Era el rabino mascota de Bar Kokhba, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ¿cómo? Rabbi Akiva era el rabino de Bar Kokhba, mientras que otros rabinos del pueblo de Israel estaban en contra de Bar Kokhba. Rabbi Akiva estaba a favor, junto con otros también. Y dicho sea de paso, no solamente conocemos que a los políticos les gusta agarrar rabinos, sino también conocemos a través de la historia que a los rabinos les gusta aprovechar la política para hacer que la halajá quede como ellos, ¿cierto? ¿Sí? Si no lo conocen, entonces busquen.
Por ejemplo, escuché que en las últimas elecciones del rabino principal de Israel, no sé si es cierto esto o no, pero así dicen, que ustedes saben que cuando el rey de Lubavitch salió con muchas campañas para fortalecer el cumplimiento de mitzvot, entre ellas que se prendan velas de Shabbat, todas las mujeres judías prendan velas antes de Shabbat, incluso niñas a partir de los 3 años que prendan velas. ¿Sí? Yo creo que incluso si antes ya pueden también, pero no estoy seguro, pero 3 años seguro, pero es a partir de 3 años. Sí, los sefaradim, muchos, el Rabba de Yosef, entre ellos salió y dijo que no, la costumbre de los sefaradim es que la hija no prende, solamente la madre. Entonces, estuvo en contra de esta parte de la campaña. Y bueno, fue una de las famosas cosas que hubo entre diferentes opiniones entre los rabinos. Escuché por ahí que en las últimas elecciones de rabinos, ¿quién es el rabino principal de los separadim hoy en día? Uno de los hijos de la abogada de Yosef. Escuché que le dijeron a los de Jabal que si ustedes votan a la abogada de Yosef, entonces vamos a agregar en el libro de la Jot de la abogada, pero a pesar de que él dice que las niñas no pueden prender, que hay opiniones que dicen que se pueden. Entonces vemos que la política a veces y la halajá se meten. Ahora la pregunta es, ¿funciona que los rabinos aprovechen la política para poder hacer que la halajá quede como ellos? La respuesta es no. ¿Cómo sabemos? Por Rabbi Akiva y Bar Kokhba. Rabbi Akiva también quiso hacer lo mismo. ¿En qué sentido? Hay una discusión entre los sabios en el Talmud sobre cuántas ramas de mirto y cuántas arabot, cuántas ramas de sauce hay que usar en las 4 especies. ¿Cuántas hay que usar? Una de palmera, un etrog y... ¿Cómo son las otras 2 especies? ¿Cuántas de cada una? El mirto, ¿cuántas necesitas mínimo? El mirto, ¿cuántos tienen que ser? No mínimo, sino que ¿cuántos? 3, ¿no? 3 de mirto. Y el sauce, mínimo 2. Y hay quienes... perdón. El sauce tiene que ser 2. Y sobre las ramas de mirto, mínimo 3. Y hay algunos que agregan. Muchos que agregan. Ustedes pueden ver en los videos, por ejemplo, el Red Wise, que tiene un montón de ramas de mirto alrededor. Un montón, una cosa muy grande. Cada año cambiado, dicen. De una cantidad específica, no siempre fue igual. Sea como sea, se puede agregar de una manera específica. Las ramas de mirto tienen que ser con los números especiales, todas las cosas según la cábala también especial se hacen con esos números. Ahora, esta es la opinión que nosotros hacemos. En el Talmud, sin embargo, esta es la opinión de algunos sabios, la opinión de la Rabbi Akiva es diferente. ¿Cuál es la opinión de la Rabbi Akiva? Una rama de palmera, un etrog y una rama de mirto y una de sauce, nada más. La halajá no queda así, hoy en día no hacemos eso, ¿cierto? Bueno, sin embargo, encontramos hace algunos años monedas de la época de la revuelta de Bar Kokhba, cuando en los 3 años que tuvimos gobierno gracias a Bar Kokhba en Israel, que en las monedas de esa época, de Bar Kokhba, hay un dibujo, o sea, en la moneda está grabado, un lulav, un etrog, una lavá y una das, como la opinión de Rabbi Akiva. Sabemos que Rabbi Akiva, estando cerca del poder, en esa época la halajá fue como él, o por lo menos se trató de que la halajá sea como él en ese caso. Y sin embargo no funcionó. Hoy en día no hacemos así. Entonces tenemos que usar la política para la halajá, no suele funcionar, ¿sí? No se lo recomiendo, entonces. Ok. Ahora, no solamente Rabbi Akiva apoyaba a Bar Kokhba, sino que encontramos en el Talmud que sus alumnos eran soldados de Bar Kokhba. Los alumnos de Rabbi Akiva eran soldados de Bar Kokhba. ¿Dónde encontramos eso en el Talmud? Muy fácil. Ustedes saben que nosotros hoy en día hacemos Avelut, estamos de duelo entre Pesaj y Shavuot, hasta el Akba Omer, hasta el 33 del Omer. 33 del Omer, ¿cierto? ¿Por qué estamos en duelo todos esos días hasta el 33? ¿Qué pasó en esa época? ¿Quién murió? Muy bien, ¿murieron cuántos alumnos? 24.000 alumnos de la Rabbi Akiva. ¿De qué murieron, dice el Talmud? No les importaba. Es cierto, esa es la explicación espiritual, perfecto. Pero ¿de qué murieron en la práctica? De Maquefá, dice el Talmud. Maquefá significa una epidemia. ¿Ok? Ahora, si nosotros ponemos a pensar un poco, en realidad, ¿qué es lo que había pasado? La respuesta es muy simple. Los alumnos de la Rabbi Akiva eran soldados en el ejército de Bar Kokhba. Y lo que pasó fue que en la guerra mataron un montón de alumnos de la Rabbi Akiva que eran soldados. Eso es lo que pasó en realidad, en toda esa época. Murieron soldados, alumnos de la Rabbi Akiva, en las guerras. Por eso estamos de duelo. Ese es el motivo que estamos de duelo, exactamente. ¿Sí? Encontramos muchas fuentes para poder confirmar eso, que en realidad fue que murieron en las guerras. El Talmud lo llama epidemia por motivos propios, por motivos que no vamos a ahora explicar, pero se puede evidenciar que ese
Es más, se lo puedo explicar por qué. Está traído que murieron, los alumnos de la que murieron mitarra A, una muerte mala. ¿Qué es una muerte mala? ¿Qué es lo contrario de malo? Bueno, pero en el Talmud, como se dice malo, no siempre significa malo, sino al contrario, no de bueno, sino al contrario de lindo. O sea, que murieron una muerte fea. Dice el Talmud, en otro lado, qué es una muerte fea y qué es una muerte linda. Hay una halajá que cuando hay que matar a alguien por alguna pena capital que hizo, si alguien tiene que matarlo, dice la halajá, brordo mitara, perdón, brordo mitayafa. Elegí para él una muerte linda. ¿Qué significa? Si ya lo matás, si ya hay que matar a alguien por algo que hizo, entonces hay que matarlo de manera respetable, respetuosa, respetar a la persona, que muera de una manera linda, o sea, que muera de una manera rápida, fácil, que no sufra, ¿sí? No una muerte dolorosa y difícil. ¿Qué es una muerte dolorosa y difícil? Dice la Gemara. ¿Cuál es la muerte más difícil? ¿Por qué dice la Gemara? Pues está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto en la halajá? Significa, entre otras cosas, que si hay que matar a alguien según el tribunal, entonces hay que matarlo todavía amándolo. De una manera fácil y linda, sin que sufra. ¿Okay? ¿Qué es una muerte fea? Dice el Talmud, una muerte fea, una muerte mala, una muerte fea, es áscara. ¿Qué significa áscara? Áscara significa que te morís de asfixia, de que se te traba la garganta, no puedes respirar y te morís. ¿Okay? Entonces, de esto podemos ver que cuando el Talmud dice que los alumnos de la Yaquía murieron una muerte fea, es porque no pudieron respirar, porque la garganta se les trabó. Y, en general, ¿cuál es una de las maneras de que que te mueras porque la garganta te deja de funcionar cuando estás en una guerra? Marcarlo, sacar espada, te cortan el cuello en el medio de la guerra, ¿no? Entonces esa es la muerte fea, tal vez a la que se refiere Talmud, que murieron los alumnos de la vida aquí. La muerte fea es que se murieron por atragantarse, significa atragantarse, les cortaron el cuello en el medio de la guerra, ¿sí? Esa es la muerte de los alumnos de la vida aquí. Ahora, la vida aquí entonces vemos que a él le importaba mucho la parte nacional del pueblo de Israel, no solamente la parte de la religión, sino también la parte de la nación, de tener gobierno propio en Israel y de apoyar a Bar Kokhba en el sentido político, eso es lo que quiero decir. Me importaba mucho la parte política también del pueblo de Israel. Dicho sea de paso, ya que estamos hablando de esto, está conectado, ustedes pueden entender una cosa más, que ¿en qué época fue esta época de duelo? En la época entre Pesaj y Shavuot, ¿cierto? Más o menos en la época que cortamos el hombre, en la época de Iyar. ¿Okay? ¿Por qué estamos de duelo? Porque murieron los alumnos de la Vía Akiva. ¿Para qué murieron? ¿Por qué murieron? Haciendo una guerra para poder volver a tener libertad política en la tierra de Israel, un gobierno propio en la tierra de Israel, no estar bajo el gobierno de otro pueblo, sino gobierno propio. Ese es el motivo entonces del duelo. El pueblo de Israel, les voy a contar un secreto, en el año 48 volvió a la tierra de Israel y volvió a tener gobierno propio en la tierra de Israel. ¿En qué época fue esto? ¿Qué día? ¿Qué día es el día de la independencia? No, el día del librito. ¿Qué es eso de México? ¿De Israel o México? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo acertamos? El 5 de Iyar, o sea, entre Pesach y Shavuot. Y cuando nosotros recuperamos también Jerusalén, en el 67, el 28 de Iyar, ¿sí? O sea, también entre Pesach y Shavuot, también en la época de la Sefirá. ¿Qué significa entonces? Que, así como en la época de Iyar perdimos el gobierno y por eso estamos de duelo, Hashem hizo que en la época de Iyar recuperemos el gobierno sobre Israel y sobre Jerusalén. Y aparte, no solamente eso, en realidad los días de Iyar y de Sefirat HaOmer originalmente eran todos días de fiesta, días especiales. ¿Cómo sucede esto? Hay muchas leyes parecidas. Digamos que los días de Sefirat HaOmer originalmente entre Pesach y Shavuot eran un estilo de Hol HaMoed, de los días de fiesta en el medio, en Pesach y Sukkot. ¿Sí? Hol HaMoed, ¿saben lo que es? Hol HaMoed. ¿Okay? En Hol HaMoed hay muchas leyes que son parecidas al duelo. Muchas leyes son parecidas al duelo. Como por ejemplo, no se hacen fiestas en Hol HaMoed, así como no se hacen fiestas en días de duelo. ¿Por qué no se hacen fiestas en días de duelo? Porque es un día triste. ¿Por qué no se hacen fiestas en Hol HaMoed? ¿Por qué no se festeja Bar Mitzvah? No debería festejarse Bar Mitzvah en Hol HaMoed. ¿Por qué? No.
Se dice el alajá, el me'arbim simchat simchat. No se mezcla una alegría con otra. Esta es una alegría de Jolamoed, es un día festivo. La festividad, otra, la cena, fuera de Jolamoed. No mezcles alegrías entre ellas, cada alegría en su lugar, cada alegría en su momento. O sea que originalmente los días entre Pesaj y Shavuot eran días de Jolamoed más o menos, eran días festivos. Por lo tanto, en esos días no se hacían cosas de alegría, no se cortaba el pelo, por ejemplo, supongo, etc. Después, ¿qué pasó? Estos días eran días buenos. Lo que pasó es que justo en esa época hubo la muerte de los hombres de la Akiva y se convirtieron en días de duelo. Pero pueden entender que no se convirtieron en días de duelo así de la nada, sino que ya tenía una base anterior. Esos días eran días festivos generalmente, que tienen leyes parecidas a días de duelo. Entonces se siguió la costumbre, pero por un motivo diferente, porque ahora son días de duelo. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir o ya se confundieron? No tú quedas más falta. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucho. No podía quedar más anulado que no. ¿Por qué? Si murieron 24.000 alumnos de la vida Akiva por en medio de una guerra, son días de duelo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que en estos mismos días volvimos a Israel y volvimos a recuperar la independencia. Deberíamos anular el duelo, ¿cierto? Bueno, pero entonces esto no lo digan, porque lo tienen que hacer un rabino muy grande, porque si no nadie lo va a aceptar y me están escuchando ahora tal vez en internet y van a decir, este rabino está loco, entonces nunca lo dije. No es mi opinión igual, Rav Serki, por ejemplo, también piensa lo mismo, que en día estos días deberían adornarse el duelo en estos días, pero bueno, cuando llegue el momento alguien lo va a decretar. Bueno, anda y hacelo, estás invitado, a ver qué pasa. Quiero ver qué pasa, quiero ver cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los religiosos. No sé, probá, decir que tenés que alunar 2 días de duelo hasta el agua, vamos a ver qué después a recibir. También otra cosa parecida que también podríamos alunar hoy en día. Ustedes saben que hay una opinión en el Talmud que dice que en el futuro, en la Geulá próxima, en la redención próxima, ya no se va a recordar más la redención de Egipto, la salida de Egipto, porque la próxima redención es más grande que la salida de Egipto. Significa que hoy en día, que nos redimimos, tenemos que dejar de hacer el cero de Pesaj. ¿Ah? Si dice el Talmud que en la redención próxima vamos a dejar de recordar la salida de Egipto, porque tenemos ahora esta redención, esta nueva redención. Entonces deberíamos un día anular también el cero de Pesaj, porque recordamos la salida de Egipto, ¿cierto? Otra vez también. Anda a tratar de hacerlo a ver si te sale. Ok. Bueno, puedes decir eso entonces. Ok, ahí tenés la respuesta. Si querés. Yo sigo haciendo un cero de Pesaj. Ok, volvamos entonces al tema anterior de la vida Akiva y Bar Kokhba. La vida Akiva, con sus alumnos, entonces ellos apoyaban a Bar Kokhba. Y dijimos entonces, vos dijiste la vida Akiva se equivocó. A mí me parece que no se equivocó. Si se hubiera equivocado, entonces el Rambam no hubiera aprendido de él los alajot de quién es Mashiach. El Rambam al final de su libro dice alajot de quién es Mashiach. Hay que saber quién es Mashiach, ¿cierto? Hay que saber de alajá, cómo se va a decir este tipo es Mashiach. Dice el Rambam así. El Mashiach no tiene que hacer ningún milagro. ¿Tiene la verdad adentro? Vamos a verlo adentro. Yo sé que no me lo pidieron, pero yo voy a decir que lo pidieron. No viene Mashiach. ¿Cuándo viene? Y depende de vos, ahora vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo? 15 años. ¿Viene? Tenemos que hacerlo nosotros. Así dice el Rambam, vamos a verlo la dice así. Amelech HaMashiach Hatid La'amod, el rey Mashiach en el futuro va a venir. Uleachdir Malchut Bet David Leoshna. Va a reconstruir el reinado de la casa de David como antaño. La Mesalar Shona, como era de nuestro gobierno anterior. Upone Miklash, va a construir el Betamikdash, Umekamet Shinje Israel, y va a reunir a los exiliados de Israel. Mejor sin con Mishpatim Me'amar, todas las leyes en ese momento van a volver, las leyes de la Torah. Shayum Nikodem, como hacíamos antes, Mankribim Korbanot, vamos a volver a hacer ofrendas, los Shmitim, vamos a volver a hacer Shemitah, y Obel, todas las mitzvot de la Torah. Sigue diciendo el Rambam en su último libro de Mishneh Torah, Leyes de los Reyes y sus guerras, capítulo 11, estamos diciendo ahora la halajá número 6. Y dice así el Rambam, y lo aprende esto de la vida Akiva, vamos a ver. Alia alea lat hasha, melech HaMashiach,
Que no se te ocurra que el rey Mashiach tiene que hacer milagros o señales, o hacer cosas nuevas en el mundo, o revivir muertos. Que ustedes barimero ya tipshim ombrim, o todas estas cosas que dicen los tontos. También es el Rambam, acá también está haciendo la alajá de quién es tonto. En Adabarken, no es así. Share Rabbi Akiva, Jajam Gadol, mi Jajme Mishnaya. No es así. De hecho, ¿por cómo sabemos? Porque Rabbi Akiva era uno de los grandes sabios de la Mishnah. Luego ya no sé qué el Ben Kotiba Amelech, y era él el que llevaba las cosas, el sirviente, como si fuera del rey Bar Kokhba, que se llama el rey. De Ubaya, Omer Alab, y él decía sobre él, Sheu Amelech HaMashiach, que él es el Mashiach. Entonces, ¿qué dice el Rambam? Rabbi Akiva se equivocó, al contrario, no se equivocó, tenía razón. Si se hubiera equivocado, no hubiera hecho la alajá como él, el Rambam. El Rambam dice que ¿cuál es la alajá? Lo que opinaba Rabbi Akiva. ¿Qué dice ahí Rabbi Akiva? Que Bar Kokhba era el rey Mashiach. ¿Qué hacía Bar Kokhba? ¿Revivía muertos? No. ¿Qué hacía Bar Kokhba? Él simplemente quiso traer a todos a Israel y ahora al pueblo de Israel bajo el gobierno de otras personas, de otros pueblos. Y la soberanía dijo Rabbi Akiva, entonces es Mashiach, esto es Mashiach. Dijo, esto es Mashiach. ¿Sí? Que pensó él y todos los años de su época que él era el rey Mashiach. Hasta que murió por pecados. Que van a no Mashiach, que no salió primero Jamín, pero otro profeta. Al ser que murió, se sabía entonces que no era más, que se supo entonces que no es Mashiach. Los sabios no le pidieron ninguna señal, aunque en realidad en Jerusalén dice que sí pidieron señal, y ya los Abad discute con el Rambam, pero no vamos a entrar ahora en el tema. Sea como sea, ¿qué dice entonces el Rambam? No, dice, vos ves a una persona que redime al pueblo de Israel, perfecto, significa que esta persona es Mashiach en potencia. Y al final no lo logró, bueno, está bien, entonces al final no fue Mashiach. Entonces a la próxima no fue el Mashiach. Ok, no lo logró. Pero, ¿qué es el Mashiach para el Rambam? El que intenta hacer eso, y el que lo logra Mashiach. Así que cualquiera de nosotros, si tenemos poder político, nos metemos en la Knesset, logramos eliminar a nuestros enemigos, construir el Bet HaMikdash, traer a todos los judíos a Israel, bienvenido, cualquiera puede ser Mashiach, está invitado. Primero que nada político. Después vienen todos los detalles de que también Mashiach va a hacer milagros y todo tipo de cosas, no hay duda. Pero, primero que nada, la halajá es que... ¿Qué es Mashiach? Mashiach es eso. Mashiach es una persona política. Justamente, sí. Sí. No me digas. De alguna manera, entonces, no hay una libertad total del Estado de Israel. ¿Qué significa la libertad total del Estado de Israel? ¿Qué quieres decir? Que aún hay gente que nos quiere cuchillar en Jerusalén. En la época de Mashiach no va a pasar más. Mashiach va a hacer que no pase más. Él va a terminar. No se haya más guerra. La redención. Sí. Total. Sí, exactamente. Justamente esta es la diferencia entre nosotros y el cristianismo. El cristianismo, ¿qué dice? Cuenta en el Nuevo Testamento que Jesús fue a los rabinos, a los fariseos, y les dijo, ustedes quieren redimir en un sentido político. Yo vengo a redimir las almas. Dice Jesús. Le dijeron los rabinos, ¿qué le dijeron? Ok, muy interesante, muy lindo, muy bueno. Pero estás afuera del judaísmo. Saludos. Muy buena tu idea, pero no es judaísmo, divertirte con tu gente. Eso es lo que quieres. Pero el judaísmo no es. O sea, los rabinos dijeron, está bien, perfecto, hay que redimir las almas, es cierto. Pero la Torah, judaísmo, ¿cómo ve al Mashiach? ¿Cómo? Alguien que redime el pueblo de Israel de manera literal, política, principalmente. ¿Sí? Por eso nosotros discutimos con el cristianismo, es uno de los puntos, ¿ok? Por eso cualquier persona que hoy en día digan que es Mashiach porque es un gran rabino, no tiene nada que ver con el halajá como lo decía el Rambam. Porque Mashiach no tiene que ver con ser un rabino. Mashiach tiene que ver con ser un líder político. Puede tener rabinos que lo apoyen, como Rabbi Akiva. ¿Okay? Entonces vemos acá la importancia de Rabbi Akiva a través de la historia, la importancia también de la forma de ver las cosas, él también en forma política, que él ve las cosas. De hecho, había un sabio, quien era Rabbi Yohanan Ben Zakkai, si no me equivoco, que Rabbi Akiva nunca lo perdonó. Nunca lo perdonó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Cuando estaba haciendo la destrucción del pueblo de Israel, después de la revuelta de Bar Kokhba, todos estaban preocupados, mataron a un montón de Yehudim. Cuenta el Talmud que Rabbi Yohanan Ben Zakkai, ¿qué hizo? Él fue a pasear, no me acuerdo, algún rey, algún líder político de los romanos, y le dijo, cuenta ahí toda la historia que hizo, que lo sacaron afuera de la ciudad, adentro de un cajón, diciendo que estaba muerto, porque los romanos no dejaban que salga nadie, hicieron todo un truco, y se encontró a este rey,
y le dijo, por favor, te pido que me des a Yavne Bejajamea. Dame Yavne, es una ciudad, y a los sabios. O sea, dejaron que me lleve un grupo de sabios a Yavne, no a Jerusalén, a Yavne, y ahí vamos a construir una yeshiva y seguir estudiando. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijo la Biblia en acá? Y dijo, bueno, lo importante acá es la Torá. Lo importante es la Torá. Perdimos todo el poder político, lo importante es la Torá. Yo, le dijo él a los romanos, está bien, quédense hasta el gobierno de Israel, pero déjenos los sabios, déjenos la Torá. Y el rey este romano se lo dio. Rabbi Akiva estaba muy enojado con Rabbi Yohanan ben Zakkai. Decía sobre él, me parece que es Rabbi Yohanan ben Zakkai, decía sobre él que hay un pasuk que está escrito sobre él, que está escrito Yeshiv Jajamim Ahor. Hashem, en el futuro, va a hacer que los sabios vayan para atrás, pierdan la inteligencia. Acá dice que te volviste loco. ¿Qué significa? El pueblo de Israel no es solamente Torah, también es una nación. Necesitamos gobierno. Y vos entregaste toda la revuelta para quedarte con la Torah. Porque aquí no le gusta. Incluso la vida de Hanan Ben Zakkai, en realidad, hasta el último día de su vida, estuvo en duda si lo que hizo lo hizo bien. Él no sabía si estuvo bien lo que hizo, se sintió medio preocupado siempre. Por eso cuenta Talmud también que antes de fallecer la vida de Hanan Ben Zakkai, los alumnos estaban con él y lo vieron que estaba preocupado. Y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué está preocupado? Oh, gran sabio. Y él dijo, vení Él dice, veo dos caminos abiertos frente a mí. O sea, un camino al infierno y un camino al jardín del Edén. Y no sé en qué camino me están llevando. No sé a dónde voy a terminar yendo. La vieja Hamid Zakai hasta el final de sus días estaba en duda si lo que hizo estuvo bien o no. De haber entregado el gobierno de Israel con tal de cuidar la Torá, con tal de guardar la Torá nada más. Y después ahí cuando tomó cuenta que aparece un rey frente a él, como diciendo que al final lo que hizo está bien, etc. Pero en realidad aquí iba, esa idea no le gustó. Él estaba a favor de que también tengamos el poder político. Entonces este en realidad aquí iba, un gran CEO de Israel a través de toda la historia. El gran Rabbi Akiva, de cual tanto el cual aprendemos también quién es el Mashiach. Yo sé además, escucharon una vez del Rabbi Ginsburg, Chabadnik. Ahora, hace unos años se abrió una escuela donde se estudia sobre el Mashiach, donde se estudia quién es el Mashiach, qué es el Mashiach, para que de esa escuela salga el Mashiach. Entonces tenemos que hacer escuelas donde se enseñe cómo hacer Mashiach y que el Mashiach salga de ahí. La gente espera que venga un ser mítico, mágico desde el cielo, ¿no? Hay que simplemente traer al Mashiach. Es como también dicen sobre el Beit HaMikdash, que va a caer del cielo. ¿Qué significa? Que hay un meteoro dando vueltas alrededor de la Tierra, y vamos a estar caminando. Yo ando a comprar una pizza acá, filmando, y de repente escuchamos ¡BOOM! ¿Qué pasó? Cayó el Beit HaMikdash, ¡pam! Del meteoro, cayó el Beit HaMikdash, cayó del cielo, el Beit HaMikdash cayó del cielo. No sé por qué no me suena. ¿Sí? Sino que el Beit HaMikdash tenemos que construir nosotros también, como dice el Rambam, acá mismo el Rambam está Sarajot, dice que Mashiach va a construir el Beit HaMikdash. ¿Qué significa Mashiach construir el Beit HaMikdash? ¿Que él lo va a hacer todo? ¿Él va a poner cada piedra? No, sino que Mashiach va a contratar diferentes empresas de Israel, traer materiales de diferentes lugares, y todos vamos a trabajar y hacer diferentes tipos de cosas tecnológicas para construir junto con el Mashiach el Beit HaMikdash. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer el Beit HaMikdash, nosotros tenemos que traer al Mashiach, es nuestro trabajo, ¿sí? No son cosas allá arriba en el cielo, que es justamente una visión cristiana, sino depende de nosotros ir y hacerlo, simplemente ir a hacerlo. Hay en Israel, hay grupos que tratan de construir el Beit HaMikdash, a veces escucha más eso. Hay un grupo, hay en Israel, hay en Jerusalén, en una ciudad vieja, un lugar que se llama Mahon HaMikdash, que ellos tienen preparados todas las ropas de Kohanim y la menorá, y ya prepararon todos los instrumentos para el Beit HaMikdash, apenas se construye, ya tienen preparados ellos. Fueron a la ciudad vieja ya, vieron la menorá de oro. ¿Nunca fuiste? ¿No fuiste al cótel? Sí, en Ciudad Vieja. Bueno, pero ahí cerca del cótel, bajando al cótel, hay la menorá de oro. ¿La viste la menorá de oro? Bueno, es una que construyó el Mahon HaMikdash, este centro, para usarla cuando tengamos el Beit HaMikdash. Ellos la hicieron para eso, para que esté ahí, para que ya la tengamos preparada. Tienen pocas cosas, ¿no? ¿Cómo? Tienen pocas cosas ya preparadas. Tienen bastantes cosas ya preparadas. Tienen bastantes cosas. Bueno, entonces vamos a estudiar lo que dice Rabbi Akiva, que es un sabio muy, muy, muy especial para nosotros. Estamos en la Mishnah Yud Het 18, en el capítulo 3 de Pirkei Avot, y en la versión tuya es la 14. Hu Haya Omer, él solía decir, Rabbi Akiva solía decir así:
Habib Adam Shinibra Betzelem. Es querida la persona, pues fue creada con Tzelem. ¿Qué significa Tzelem? ¿Qué es Tzelem? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Aurora? Aurora no, en todo caso aura. Es diferente aura y aurora, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en la Torá, en Bereshit, está escrito que Hashem creó a la persona Betzalmó, nace Adam Betzalmenu Kilmutenu. Lo traducen a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Telemidmut, imagen y semejanza. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo la Akiva es que la persona es querida por el Creador, es algo muy especial, porque fue creado a imagen de Dios. Fue creado a imagen de Dios. Ahora, antes de seguir explicando esta Mishnah, tenemos que explicar el concepto de Tselem, como es en la Kabbalah. No solamente en el sentido de imagen de Dios, sino en Kabbalah. Eso significa que todas las personas tienen un Tselem. Las personas son creadas con Tselem. Como vos dijiste, aura. Aura. ¿Sí? Hoy en día en la New Age le dicen al aura, como al aura que la persona tiene un aura. Sea como sea, en la Kabbalah está el concepto, un concepto parecido que se llama el Tselem. El Tselem es un tipo de luz, un tipo de vestimenta que tiene la persona, todas las personas tienen alrededor de su cuerpo, y con esta luz, en esta vestimenta espiritual, es la que conecta al cuerpo con el alma. Gracias a esta vestimenta se puede conectar el cuerpo con el alma. Está escrito, por ejemplo, en el Rey Shlomo. Como dice, vamos a ver lo que dice. El pasuk lo dice así exactamente. Perdón, está en Shira Shirim. Sí, en Shira Shirim, el cantar de los cantares, dice el pasuk así. Es capítulo 4, pasuk 6. Ad sheafu hayom, hasta que se vaya el día, benasu a tlalim, y se vayan los tlalim. Los tlalim, la palabra tlalim significa sombras. ¿Sí? Pero según la Kabbalah, ¿qué significan estas sombras? Las sombras son los que están alrededor de la persona. Es como una extensión de la persona fuera de su cuerpo, la sombra. ¿Okay? Entonces las personas tienen, en la Kabbalah la sombra es la luz makif, la luz que está alrededor de la persona, el nivel del alma está alrededor de la persona, que son tzlalim, son diferentes tzlalim, diferentes tzelems. Lo que está explicado en la Kabbalah es que el alma, bajar al cuerpo, muchas veces de esto, que el alma al bajar al cuerpo no se puede conectar directamente con el cuerpo, porque son demasiado diferentes. O sea, uno es muy espiritual, el otro es muy físico. Entonces hay algo que los conecta, que son cuerpos espirituales, vestimentas espirituales, y el alma se mete en estas vestimentas espirituales, muchas, y a través de ellas se puede conectar con el cuerpo. Sin todas estas vestimentas y cuerpos espirituales, el alma no puede entrar en el cuerpo. Por ejemplo, vemos esto en la creación, Bereshit. Fíjense que cuando Hashem crea a los animales, los crea, salen de la tierra, plup, animales y listo. ¿Sí? Pero cuando Hashem crea a la persona, es diferente. Primero forma su cuerpo y después le sopla el alma. ¿Por qué los animales nacen con alma? La persona nace sin alma. Después se le mete el alma. ¿Por qué esta diferencia? Porque el alma del animal no es una cosa tan especial, espiritual y elevada. Entonces, está en el mismo nivel de su cuerpo físico. Pero el alma de la persona es algo tan espiritual, tan elevado, que no puede estar junto con el cuerpo a menos que haya algo que los conecte, porque son cosas demasiado separadas y diferentes. ¿Qué conecta al alma con el cuerpo? El celo, la luz. ¿Sí? Esto es. Por ejemplo, nosotros encontramos esta idea que la Kabbalah explica en las brajot que daban los Kohanim, los sacerdotes en el Bet HaMikdash. Los Kohanim, ¿cómo ponían las manos? ¿Está? Manos. Muy bien, así, ¿cierto? Así. Ahora, depende de quién es el Kohen Gadol o los Kohanim normales, hasta dónde pueden levantar las manos. No me acuerdo dónde, pero hay una brajá de que cuando dan la brajá, me parece que el Kohen Gadol, me parece, solamente puede levantar las manos hasta un poco arriba de los ojos, un poco arriba de la frente. ¿Por qué? Explica la Kabbalah, porque hasta este nivel
por acá más o menos es hasta donde llega este tselem de la persona, este aura que tiene la persona. Entonces, por encima ya no está, entonces hasta ahí puede llegar, no más arriba porque ya no está la luz de él. También eso encontramos en la halajá. La halajá dice que la persona, si hay un objeto que cae, que está al lado suyo, para adquirirlo, no solamente puede agarrarlo, ya es de él, o sea, si no era de nadie, hay algo tirado en la calle. Si lo agarra es de él, lo adquiere, pero también si la persona se acerca a ese objeto, y el objeto está alrededor de sus 4 amot, amot es una medida que son alrededor de 48 centímetros, alrededor de las 4 amot, entonces el objeto ya es tuyo. Se explica la Kabbalah que el alma de la persona se expande, las luces que lo rodean, hasta 4 amot, más o menos. Entonces hay diferentes niveles de Tselem, como dije, ¿sí? Hay como una aura más interna, hay una aura más externa, como acá Shlomo dice, Tlalim. Los dos Tselem, como son dos en general, hay uno más cerca y uno más lejos. ¿Sí? En la Kabbalah y en Hasidut también se habla del Makifa Karov, Makifa Rajok. La luz trascendente cercana y la luz trascendente lejana. Hay un nivel de luz cerca y otro más lejos. En total llega hasta los 4 amot de la persona, que son 2 metros, ¿no? 2 metros 48, más o menos, un poco, más o menos 2 metros, más o menos. Sí. y, y, ¿Y por qué específicamente 4? ¿Por cuántas partes tiene el alma? 5. ¿Sí? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Entonces el Nefesh está acá, en la persona misma, y las otras 4 partes del alma se expresan alrededor de él. También trae el Tania, de libros de Kabbalah, que el Gan Eden y el Gehennom, el jardín de Eden y el purgatorio, como quieran llamar, en realidad no está en otro lugar, sino que está alrededor de la persona. Todas las acciones que la persona hace hacen diferentes marcas y grabados en el aire que hay alrededor de él, en el espacio que hay alrededor de él. Entonces, sobre Jacob está traído que el Midrash que no es que él entró al Gan Eden, sino que el Gan Eden entró con él. O sea que en realidad todos estos niveles de Gan Eden y Gehennom están alrededor de la persona, de las acciones que uno hace, lo que él dibuja en su tselem, en su luz externa, y lo que le puede llegar después de los 120 años. ¿Sí? Así también está traído que todo trabajo de la persona en este mundo es específicamente refinar su tselem, elevar su tselem. O sea, el alma divina baja a este mundo no para ella misma elevarse, porque el alma divina es un pedazo de Dios, un pedazo de Hashem que no necesita elevarse, sino que ¿para qué baja el alma divina a este mundo? Para convertir en Kedushá y traer luz a su cuerpo y a su tselem, al tselem de él, que es los cuerpos espirituales de él. Cuando él los llena de luz a través de las mitzvot, los eleva, los llena de Kedushá a su cuerpo de los tselem, también a través de eso eleva a todos los mundos, porque los tselem vienen de los ángeles, de los mundos superiores, y de todos los planos superiores vienen todos los tselem de la persona, estos cuerpos de las personas. También el cuerpo de la persona se crea de la tierra, ¿cierto? A través de minerales, todo tipo de cosas. Entonces cuando yo hago mitzvot, entonces elevo no solamente mi cuerpo y mi tselem, sino también todas las fuentes del tselem y de mi cuerpo. O sea, elevo toda la tierra, todo el mundo, y luego también todas las fuentes de los tselem, todos los ángeles de los cuales vino mi tselem. Estoy elevando. Ese es el trabajo de nosotros en este mundo principalmente. Trabajar el tselem, más que nada. También está traído en la Kabbalah que el tselem se divide en 3 partes. Tzadik, Lamed, Mem, las 3 letras de tselem. Cada una representa diferentes partes del alma. La Tzadik, que suma 90. No me acuerdo ahora entonces específicamente cómo funcionan los números ahora, pero Tzadik y Lamed son las diferentes partes del alma. Me parece que la Tzadik son Nefesh Ruach Neshama y la Lamed es Hayah y la Mem es Yehidah. No estoy tan seguro, así que no quiero sellar todo lo que digo, pero en general esto es lo que dice el Tselem, la persona. ¿Alguien tiene algo que decir? A veces estamos tarde. Entonces estás de acuerdo, entonces debe ser cierto. Algo de decir. Bueno, eso ¿Ah? ¿Qué decir? vimos del Mashiach. Pero también se habla acerca de algún contexto que debe haber para empezar a buscar el Mashiach. Hay que crear la Mashiach. Cuando veas, es muy simple, cuando veas a una persona que hace las reglas, lo que dice el Rambam, que lidera a Israel, que construye el Betamikdash, y así que la acción de la Torah vuelva al Mashiach. ¿Pero qué dice la persona?
¿Ah? La persona en sí misma. ¿Qué pasa con la persona? ¿Ella lo sabe o lo sabe solo hasta después de la acción? La halajá dice que él es Mashiach, así que si él lo hace, entonces hasta el Ramo dice, yo soy Mashiach, mira, bueno. Pero la persona no tiene una certeza. Y después sobre él va a caer todo tipo de profecía. Me refiero a la persona en sí. Cada uno tiene que ser Mashiach, todos tenemos que esforzarnos por ser el Mashiach, todos tenemos que desear construir el Betamikdash, así que haya paz, así que se vuelva a cumplir la Torah, así que el que le sale, le sale. Los cabalistas tienen una visión más grande también del tema de que el Mashiach siente que es Mashiach, todo tipo de cosas. Pero cada uno tiene que hacer el esfuerzo para poder traer estas cosas. Es cierto que siente Mashiach. Ah, es cierto. Hay que primero decir de que construya el Betamikdash y que libere a Israel. Pero ¿qué tal si necesitan nuestra ayuda? ¿Cómo? ¿Qué tal si necesitan nuestra ayuda? Bueno, ayudémoslo. Yo podría decir, una persona podría decir, no, yo soy Mashiach, créeme. Que lo diga. Le van a decir, loco. Bueno, que se lo diga. Que se lo Le van a banque. decir, no. ¿Y qué no entiendo? No sé. Ya la... Que le digan y que se lo banque. No entiendo. También se me acuerdo de alguna otra cosa del Pienso Selem. que se tiene que crear una situación muy tremenda para decir pues, que las personas están ya como en la conciencia de aceptarlo. Se maneja el mundo hasta que lleguemos a ese estado. Estoy pensando si me acuerdo de algo más del tema del Selem. Pero no. ¡Tarán! Ah, me fue del Hol Satanás. Sí. Adelante.